Nosotros entonces seguimos hablando de quantiles. Y vimos entonces que cuando tenemos una lista de valores, esos quantiles nos permiten hallar cuál es el valor que divide la información en una cantidad de grupos de tal forma que todos los grupos tengan la misma cantidad de elementos. A partir de ahí, entonces, determinamos que debía existir una posición para esos quantiles, que la calculábamos sencillamente como n multiplicado, perdón, k multiplicado por n más 1, todo sobre c. Y ya vimos entonces que k era el cuantil que íbamos a calcular, que n era el número de datos de la muestra y que c era la cantidad de grupos que queríamos formar o que se iban a formar, ¿no? También entonces vimos que cuando esa posición es entera, ¿cierto? Entonces me está diciendo el lugar donde está el valor. Por lo tanto, basta con que vayamos y miremos dentro de la lista cuál es su valor, ¿cierto? Entonces puede ser que esto sea entero y nos está diciendo la posición en la que se encuentra ese valor. Entonces basta con revisar en la lista, el valor del término. Pero si la posición es decimal, significa que el valor se encuentra entre dos términos y entonces se debe calcular el valor. Y dijimos entonces que el valor de un término lo calculábamos, vamos a escribirlo por acá, valor del término, entonces lo íbamos a calcular como el límite inferior más más k multiplicado por el límite superior menos el límite inferior. Y todo dividido entre c. ¿Ok? Esto, vuelvo y repito, cuando nosotros tenemos una lista de valores, es decir, que tenemos datos no agrupados. Sin embargo, podemos también calcular cuantiles cuando tenemos una tabla de distribución de frecuencias, ¿ok? Es decir, cuando tenemos datos agrupados. Agrupados. En este caso, entonces, también debemos calcular la posición del término. ¿En qué posición se va a encontrar ese término? Normalmente, pues cuando nosotros tenemos tablas de frecuencias, pues lo que va a ocurrir es que realmente tenemos muchos valores, ¿cierto? No es solamente 10 ni 20 valores como los ejemplos que habíamos hecho anteriormente, sino que vamos a tener una cantidad significativa de datos. Entonces, aquí debemos interpretar dos cosas. La primera, des en cuenta que aquí en esta fórmula nosotros le estamos agregando una unidad a la cantidad de datos que hay, ¿cierto? Agregarle, sumarle ese uno, pues es agregar un dato más dentro de la lista. Sin embargo, cuando tenemos una cantidad suficientemente grande de datos, pues agregar un dato más realmente no va a ser significativo. Ese número, esa unidad que estamos agregando realmente no es importante, ¿cierto? Imagínense que tenemos 500 datos, pues tener un dato más, pues realmente no es significativo. Por eso podemos considerar la fórmula para calcular la posición sin ese 1, sencillamente como K multiplicado por N sobre C. Y de esa forma podemos determinar la posición en la que se va a encontrar dicho valor. ¿Ok?
por un lado. Lo segundo, resulta que ustedes saben que nosotros vamos a tener tablas de frecuencias, ¿cierto? Entonces vamos a tener el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el 5 y así todos los que hayan, ¿cierto? Resulta que cuando a mí me estaba diciendo que me da una determinada posición, más allá de que sea entera, de que sea decimal, resulta que ese es un valor que va a estar dentro de alguno de los grupos. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que la posición me dio 25, ¿cierto? Eso significa que en orden es el 25º término que haya. Pero cuando nosotros tenemos una tabla de frecuencias, no conocemos los valores, ¿cierto? Nosotros no sabemos exactamente uno a uno cuáles fueron los valores que me formaron esta tabla de frecuencias, ¿ok? Pero sí sabemos que si para el rango 1 existe una frecuencia, por ejemplo 10, para el rango 2 o para el grupo 2 hay otra frecuencia, digamos 20, significa que ya ¿cuántos valores hay? ¿Cuántos valores tengo hasta ahí? 30. Ya tenemos 30 valores, correcto. O sea que en la frecuencia acumulada ya voy por 30. Pero como el valor debe ser el 25º, significa que ese valor tuvo que haber estado dentro del segundo grupo. Dentro del primero no, porque el primero solamente llegó hasta el dato 10, mientras que, y dato 10 acumulado, mientras ya en el segundo grupo tenemos un total de 30 datos. Significa que este dato, que era el 25º, tuvo que haber estado dentro de estos límites, dentro de los rangos del segundo grupo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Sí está claro, chicos? Pues no, profe, no lo entendí muy bien. Bueno, vuelvo y repito. En esta tabla de frecuencias me está diciendo que los 10 primeros valores quedaron dentro del primer rango. Voy a poner algunos valores para que lo puedan entender más fácil. Digamos que el primer grupo estuvo entre 40 y 50. El segundo grupo entre 50 y 60. El siguiente grupo entre 60 y 70. Bueno, y de ahí en adelante. Significa que los primeros 10 datos, de acuerdo a esto que tenemos acá, los primeros 10 datos estaban entre 40 y 50. ¿Sí está claro? O sea que si yo me remitiera o si yo estuviera de la lista, yo sé que tendría que tener mis 10 primeros valores entre 40 y 50. Por ejemplo, que tuviera el 40, el 42, el 45. Así, los primeros 10 datos debían estar hasta 50. Los siguientes Los siguientes datos deberían estar entre 50 y 60. O sea, ya debía estar el 51, el 52 y así sucesivamente hasta 60. ¿Cuántos datos debían haber aquí? 10 datos. ¿Cuántos datos deberían haber aquí? 20 datos. ¿Está claro hasta ahí eso nomás? ¿Sí está claro hasta ahí lo que estoy diciendo o no? De acuerdo a la tabla de frecuencias, ¿no? Que me dice que en Sí, ya, el... profe, ya entendí. Ok, como me dio el dato 25, si la posición me dio 25, ¿qué significa? Que mi cuantil debería estar en el segundo grupo. El cuantil ya debería estar en el segundo grupo. ¿Por qué? Sencillamente porque ya, como dio el dato 25, se supone que el dato 25 debió estar por acá. No sé cuál, pero debió estar por ahí. ¿Sí? Ahora sí es más claro. Por eso entonces aquí lo que yo tengo que establecer es en qué grupo cae el cuantil. Entonces, de acuerdo a este ejemplo que estoy proponiendo aquí, estaríamos diciendo que ese cuantil
cae en el segundo grupo. ¿Estamos? Está cayendo en el segundo grupo porque ya ahí es donde tengo la cantidad de datos acumulada. ¿Ok? Entonces, ¿eso por qué? Porque nosotros habíamos dicho que también vamos a tener que calcular su valor. Entonces, ¿cómo se calcula el valor cuando tenemos datos agrupados? El valor del késimo cuantil cuando se tienen datos agrupados se calcula como el límite inferior del grupo, en el que cae el cuantil más la posición de ese cuantil menos la frecuencia acumulada del grupo anterior, ya vamos a ver exactamente cómo sería eso, dividido entre la frecuencia de ese grupo, entre la frecuencia simple de ese grupo y multiplicado por la amplitud de ese grupo. ¿Ok? La amplitud de ese grupo. De esta forma es que vamos a calcular el cuantil. Vamos entonces ahora sí a ver un ejemplo más preciso de esta situación. Voy a llevarme la formulita para que ustedes la tengan allá disponible. Bueno, posición y valor, ¿no? Entonces, me dice que calcular cuartiles, calcular los cuartiles de la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Y me dice que tengo que calcular cuartiles. ¿Ok? Entonces, igual que en la situación anterior, pues calculamos primero la posición del primer cuartil. En este caso, pues si utilizamos la fórmula de posición, sabemos que sería K, que va a valer 1, multiplicado por N. ¿Cuánto vale N en esta tabla? ¿Cuánto dijeron? 40. 40. Dividido entre C, que serían 4, porque vamos a hacer cuartiles, ¿no? Y esto me daría 10. Significa que el valor que yo tengo que buscar sería el décimo, ¿cierto? Si nosotros vemos aquí en nuestra tabla de frecuencias, en el primer grupo ya hay 5 valores. O sea que todavía me faltarían 5 valores más. Eso indica que el valor realmente está o coincide con el segundo grupo. Ese valor estará en este segundo grupo. ¿Listo? Estamos diciendo que ese cuantil cae en el segundo grupo. Ahora, pues tenemos que calcular el valor de ese primer cuantil y me dice, de acuerdo a la formulita, que sería el límite inferior. ¿Quién va a ser nuestro límite inferior? Este límite inferior va a ser el límite inferior de ese grupo. Límite inferior del grupo. ¿Ok? Del grupo, no de toda la muestra, niños, del grupo. Así que el límite inferior del grupo, pues es 196,4. Ese sería nuestro límite inferior. 196,4. Y después seguimos más la posición. La posición que hallamos fue la décima menos la frecuencia acumulada del grupo anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del grupo anterior? Pues es precisamente este 5.
esa es la frecuencia acumulada del grupo anterior, porque si cayó en el grupo 2, la frecuencia acumulada sería la del grupo anterior, la del grupo 1. Así que menos 5 multiplicado, perdón, dividido entre la frecuencia del grupo donde cayó nuestro cuantil, que sería 8, dividido entre 8 y multiplicado por la amplitud de este grupo. ¿Cuál es la amplitud de este grupo? Pues la diferencia que hay. La diferencia, vamos a ver si lo puedo poner bien. La diferencia que hay entre estos dos valores. Esa es la amplitud del grupo. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden colocarlo sencillamente, si es que acaso no quieren hacer la operación por separada, la amplitud de ese grupo sería 205, 0,8 menos el 196,4. Esa es la amplitud de ese grupo. ¿Ok? Y ahí sí calculamos. 196,4 más, si lo quieren hacer de una sola operación, ya saben que tendrán que colocar aquí un paréntesis o utilizar la calculadora de fracciones, ¿no? Bueno, 10 menos 5 ya sabemos que es 5 sobre 8 y multiplicado por 205,8 menos 196,4. Y eso me daría 202,275. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? Listo, entonces ahora calculamos el segundo cuantil. Posición del segundo sería ahora 2 multiplicado por n, que vale 40, dividido entre 4. Y eso sencillamente nos va a dar 20, ¿no? Entonces, calculamos el valor del segundo. Ahora, ¿en qué grupo cae el segundo cuantil? ¿En qué grupo caerá? En el En el tercero. tercero. Vamos a quitar toda esta señal. Entonces, si cae en el tercero, significa que ahora nuestro grupo de referencia es el tercero, ¿correcto? Igual que en el caso anterior, vemos que hasta el segundo grupo íbamos en 13 datos, pero como el grupo, el cuantil cae en el dato 25, en el dato 20, significa que tiene que ser parte ya del tercer grupo, correcto. Entonces, nuevamente, valor límite inferior, pues será ahora el límite del segundo grupo, del tercer grupo, perdón, 208,4, 205,8. 205,8 más, nuevamente tendríamos aquí la posición que nos dio 20 menos, ¿menos qué? Menos la frecuencia del grupo anterior. La frecuencia acumulada del grupo anterior, ¿cuál es? 13. 13. Correcto. Dividido entre la frecuencia de ese grupo. La frecuencia de este grupo es 12. Y multiplicado por la amplitud de ese grupo. Nuevamente la amplitud es la diferencia que hay entre estos dos valores. 215,1 menos 205,8. Profe, esa frecuencia acumulada no es -1. No. Recuerda que esto no significa, a ver, esto no significa menos Ah, 1, ok, del grupo anterior. es la del grupo anterior. Ese Ok, gracias. no es una unidad, sino que se refiere al grupo anterior.
Ok, ¿cuánto nos dará eso? 205.8 más, esto 20 menos 13, pues es 7, dividido entre 12, y por 215.1 menos 205.8. Y este da 211.225. ¿Ok? Y calculamos el tercero, posición del tercero, que sería igual a, en este caso K vale 3, multiplicado por 40, dividido entre 4, que son los 4 grupos, y eso nos daría ¿cuánto? 30, ¿no? Entonces, ahora calculamos el valor, en qué cuantil, perdón, en qué grupo caerá ese cuantil. Cuarto. Ahora cae en el cuarto, correcto. Hacemos todo esto de acá para que no nos confundamos. Nuestro grupo de referencia ahora es el cuarto. Y calculamos entonces su valor. Valor del tercer. ¿Cuál es el límite inferior del cuarto? 215.1. Más. Entonces ahora es la posición que nos dio 30 menos la frecuencia acumulada del grupo anterior, que serían 25, dividido entre la frecuencia de este grupo, que son 9, multiplicado por la amplitud, que serían 224,5 menos 215.1. Calculamos. 215.1 más 30 menos 25, pues es 5, dividido entre 9 por 224.5 menos 215.1. Y esto me da 220.32. Es importante notar que esos valores siempre tienen que estar dentro del grupo en el cual se supone que cae, ¿cierto? Recordemos que si este me decía que caía en el cuarto grupo, este valor tendría que ser parte de ese grupo. El 220 efectivamente es un número que está entre estos dos valores. No tendría sentido que tuviéramos un valor que no correspondiera a ese grupo. ¿Ok? El primero, recordemos que habíamos dicho que caía en cuál cuantil, en qué grupo, perdón. El primer cuantil, ¿en qué grupo cayó? Cayó en el segundo.